Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase vamos a repasar el concepto de mol a través de 4 ejercicios. El primer ejercicio dice: calcule el número de átomos y de moles en una muestra de hidrógeno gas. Hidrógeno gas hay que entender que se escribe como H2. H2. El dato es 3 litros de H2 y nos pide los moles en esa muestra y los átomos de hidrógeno en esa muestra. Entonces, vamos a comenzar. El dato: 3 litros de hidrógeno gas. Aplico el concepto que en un mol de gas hay 22,4 litros del gas. Y el gas que estamos hablando es hidrógeno, H2. Entonces hago 3 entre 22,4 litros con sus correspondientes unidades y da 0,134 moles de H2. Litro de H2 se me va con litro de H2. Tengo los moles de H2. La segunda pregunta me dice: calcule el número de átomos en esa muestra. Bueno, la muestra son los 3 litros de hidrógeno gas. Ya sabemos que en esos litros hay 0,134 moles de H2. Con ese 0,134 moles de H2 puedo pasar de moles de molécula a moles de átomo. Como hemos visto, en un mol de flúor 2 hay 2 moles de átomo de flúor. En un mol de H2 hay 2 moles de átomo de hidrógeno. En un mol de átomo de hidrógeno, aplicando el concepto, ya pasamos de moles de molécula a moles de átomo. Ahora sí podemos utilizar el concepto que en un mol de átomo de hidrógeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Luego multiplico 0,134 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 y me da el número de átomos de hidrógeno. 1,62 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Mole de hidrógeno se me va con mole de hidrógeno. Mole de H2 se me va con mole de H2. Y me quedan los átomos de hidrógeno, hidrógeno solito. Un segundo ejercicio sería calcular el peso de un átomo de cloro y de una molécula de cloro gaseoso. Átomo de cloro y una molécula de cloro gaseoso. El cloro gaseoso sabemos que es Cl2. Calculamos su peso molecular. Gramos de Cl2 sobre mole de Cl2. Para el Cl, para el peso de un átomo de cloro, necesitamos calcular el peso atómico, que sería 35,5 gramos de Cl sobre mole de Cl. Ese es el peso atómico y el peso molecular, pero nos pide el peso de un átomo de cloro y el peso de una molécula de cloro. Los gramos de una molécula de cloro y los gramos en un átomo de cloro. Entonces el dato es un átomo de cloro. Un átomo de cloro. Lo tenemos que llevar hasta gramos de cloro. Aplicamos el concepto. En un mol de átomo de cloro hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Ya estamos en moles de Cl. Ahora tenemos que llevarlo hasta los gramos de Cl. Y sabemos que en un mol de Cl hay 35,5 gramos de Cl. Un mol es su peso atómico. Un mol de átomo es su peso atómico. Un mol de átomo es 6,02 por 10 a la 23 átomos de Cl, en este caso. Y tenemos los gramos de Cl. La segunda pregunta es muy similar. Ahora tenemos que calcular los gramos en una molécula de Cl2. El peso de una molécula. Lo que hago primero es pasar las moléculas a moles con el concepto que en un mol de molécula de Cl2 hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de Cl2. Luego que lo obtengo en moles de Cl2, aplico que en un mol de Cl2 hay 71 gramos de Cl2. Eso lo sé porque un mol es su peso molecular. Un mol de molécula es su peso molecular. Y tengo los gramos de Cl2. Mole de Cl2 se me va con mole de Cl2. Molécula de Cl2 se me va con molécula de Cl2. Mole de Cl se me va con mole de Cl. Átomo de Cl se me va con átomo de Cl. Aplicando los conceptos, obtenemos los resultados del peso de un átomo de cloro y el peso de una molécula de cloro. Un tercer ejercicio sería, por ejemplo, dice: ¿cuántos moles de átomo de hidrógeno hay en una muestra de 0,4 moles de C16, H18, N2 o 4S? Esa es la muestra. Nosotros ya sabemos relacionar moles de átomo y moles de moléculas dentro de un compuesto. Por ejemplo, tenemos en un mol de flúor 2, ¿hay cuántos moles de átomo de hidrógeno? 2 moles de átomo de hidrógeno. Si hablaría del agua, H2O, en un mol de H2O, ¿cuántos moles de átomo de hidrógeno hay? 2 moles de átomo de hidrógeno. Y en este compuesto, en un mol C16, H18, N2 o 4S, ¿cuántos moles de átomo de hidrógeno hay? El número que está al lado del hidrógeno, 18 moles de átomo de hidrógeno. Entonces, paso de moles de molécula
a moles de átomo de hidrógeno. A moles de átomo de hidrógeno. Y esa es la pregunta. ¿Cuántos moles de átomo de hidrógeno hay en 0.4? Bueno, pero nosotros ya sabemos que en un mol de esa molécula hay 18 moles de átomo de hidrógeno. Sencillo, multiplico 0.4 por 18 y tengo los moles de átomo de hidrógeno. Mole de molécula se me va con moles de molécula y me quedan los moles de átomo de hidrógeno. Aplicando los conceptos, sencillo. Ok, como último ejercicio en esta clase me hablan de un producto formado que es el óxido férrico. Y me piden cuántos gramos, cuál es el peso a partir de 1,75 gramos de hierro, cuáles serían los gramos de este producto formado del óxido férrico, ¿verdad? A partir de 1,75 gramos de hierro. Lo primero que tengo que hacer, calcular el peso molecular del óxido férrico y calcular el peso atómico del óxido férrico. Luego, aplicar los conceptos. El dato es 1,75 gramos de hierro, 1,75 gramos de hierro, pero tengo que llevarlo hasta gramos del óxido férrico. Vamos a aplicar los conceptos. En un mol de hierro sabemos que hay 55,9 gramos de hierro, aplicando el concepto de que un mol de átomo es el peso atómico, ya lo tenemos en moles de hierro, y la relación entre compuestos, como podemos decir, en un mol de F2 hay 2 moles de átomo de F. Aquí podemos también decir, en un mol de Fe2O3 hay 2 moles de átomo de hierro, 2 moles de átomo de hierro. Y luego de que ya pasamos de moles de átomo a moles de molécula, vamos a utilizar el concepto que en un mol de esa molécula del óxido férrico es su peso molecular. Aplicando el concepto. Luego de que apliquemos los conceptos, tenemos los gramos de óxido férrico. Los gramos de óxido férrico. Se me van moles de Fe2O3 con moles de Fe2O3, moles de Fe con moles de Fe, gramos de hierro con gramos de hierro, unidades lógicas, procedimientos lógicos, conceptos lógicos, gramos de óxido férrico. La otra pregunta es, calcule los litros necesarios para formar ese óxido. Ok, ya nosotros sabemos que ya tenemos los moles de F2O3, que sería hasta el tercer paso. Ya tenemos los moles de F2O3, ¿verdad? Que sería pasar el 1,75 gramos de hierro hasta solo el paso de moles de F2O3. Ahí tengo los moles de F2O3. Luego de que tenga los moles de F2O3, que ya lo tenemos, puedo pasar de los moles de F2O3 a moles de átomo de oxígeno, como con la relación interna entre un compuesto. En un mol de F2O3 hay 3 moles de átomo de oxígeno. En un mol de F2 hay 2 moles de átomo de F. En un mol de H2 hay 2 moles de átomo de H. El concepto de una relación dentro de un compuesto. Por ejemplo, aquí en un mol de F2O3 hay 3 moles de átomo de oxígeno. El número que está al lado del oxígeno. Luego, tengo moles de átomo de oxígeno, pero me preguntan es O2 como gas. Tengo que pasar entonces de moles de átomo de oxígeno a moles de O2. En un mol de O2 hay 2 moles de átomo de oxígeno. En un mol de O2 hay 2 moles de átomo de oxígeno. Es el concepto. Y luego, en un mol de O2, de gas, sabemos que son 22,4 litros de O2. Se me van moles de O2 con moles de O2, moles de átomo de oxígeno con moles de átomo de oxígeno, moles de óxido férrico con moles de óxido férrico, y tengo los litros de O2. 4 problemas sencillos aplicando el concepto de mol.